¿Alguna vez te has preguntado si los animales pecan? En este video exploraremos el fascinante mundo del comportamiento animal y cómo difiere de la moralidad humana. Descubriremos que a diferencia de los humanos, los animales no son sujetos de pecado según las enseñanzas religiosas y éticas. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento sobre la naturaleza y el comportamiento de las criaturas que comparten nuestro planeta. Los animales son parte de la creación y también se ven afectados por las consecuencias del pecado, pero la pregunta es si ellos mismos pecan o si el pecado es algo exclusivamente para el ser humano. Según la Biblia, el pecado se define como una violación de las leyes divinas, es decir, una rebeldía contra Dios expresada en pensamientos, palabras o acciones. En este sentido, los animales no tienen la capacidad de rebelarse contra Dios como lo hacen los seres humanos. Desde el principio, cuando Dios creó el mundo, no había pecado. Fue la decisión rebelde de Adán la que introdujo el pecado en la historia humana. Esta rebelión conllevó una condena sobre el mundo, que desde entonces ha estado cargando con esa maldición. La caída de la humanidad tuvo consecuencias profundas. La tierra empezó a producir espinas y cardos, el dolor se convirtió en una realidad cotidiana y la muerte física se volvió inevitable. En este contexto, los animales también se vieron afectados. No pecaron por sí mismos, pero la maldición del pecado impactó todo el orden creado. Esto significa que los animales de manera inherente están sujetos a esta maldición. Además, como parte de esta realidad caída, los animales a menudo se enfrentan entre sí y con los humanos en una lucha por la supervivencia, lo que a veces incluye violencia y derramamiento de sangre. Los humanos están hechos a imagen de Dios y tienen un alma eterna. En contraste, los animales no comparten esta característica. Cuando Dios creó a Adán, sopló aliento de vida en su nariz y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esta alma viviente incluye una conciencia, un conocimiento inherente del bien y del mal, así como la capacidad de tomar decisiones morales, más allá del instinto básico de supervivencia. Los humanos tenemos la capacidad de optar por obedecer la ley moral de Dios, pero a menudo elegimos seguir nuestros propios deseos. Los animales, por otro lado, no tienen un alma inmortal creada a imagen de Dios. Aunque pueden seguir órdenes, generalmente lo hacen motivados por recompensas externas, como comida o entrenamiento. Carecen de la ley de Dios impresa en sus corazones, lo que los hace incapaces de transgredirla. En este sentido, la respuesta es no. Los animales no pecan. Según las creencias religiosas, el pecado requiere una comprensión moral de la que carecen los animales. Se considera que los humanos tienen la capacidad de pecar debido a su conciencia y libre albedrío, mientras que los animales se consideran más instintivos y no se les atribuye el mismo tipo de responsabilidad moral. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo orden para la humanidad, según se relata en Génesis capítulo 9, versículo 8 al 17. Hizo un acuerdo con Noé que incluía una regla en contra del asesinato, basada en la creencia de que los humanos fueron creados a semejanza de Dios. En Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: «Y por vuestra sangre ciertamente exigiré cuentas, a cada animal exigiré cuentas, y a cada ser humano también demandaré cuentas por la vida de otro ser humano. El que derrama sangre humana, por los humanos será derramada su sangre, porque a imagen de Dios ha hecho Dios al hombre». Si un animal mataba a un humano, debía ser sacrificado, no como castigo por un pecado, sino porque había destruido algo sagrado al quitar la vida a alguien hecho a imagen de Dios. Este principio se encuentra también en la ley mosaica, en Éxodo capítulo 21, versículo 28. Dios no requería el mismo nivel de responsabilidad por derramar sangre de animales como lo hacía por la sangre humana. De hecho, en el antiguo Israel, Dios instituyó sacrificios de animales como una forma de arrepentimiento. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado que donde hay pecado, Él provee una manera para que las personas vuelvan a estar en paz con Él. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice que donde abunda el pecado, también abunda la gracia de Dios. Jesucristo vino como humano para hacer el sacrificio por el pecado, permitiendo así la reconciliación entre la humanidad y Dios. No se ha provisto un camino similar para los animales, lo que indica que no tienen almas inmortales.
no poseen una ley moral interna como los humanos y no cargan con la responsabilidad del pecado. Los animales no tienen la capacidad de pecar contra Dios y por lo tanto no necesitan ser perdonados de ninguna manera por parte de Dios. Por ejemplo, cuando un gato está durmiendo tranquilamente en la calle, no está cometiendo ningún pecado, ya que las reglas morales de Dios no se aplican a los gatos de la misma manera que se aplican a los humanos. Del mismo modo, cuando una araña viuda negra mata y se come a su pareja, no es culpable de asesinato, porque el asesinato implica acciones intencionales y moralmente incorrectas, que solo pueden ser realizadas por seres humanos con conciencia moral y responsabilidad. Los seres humanos, en contraste, sí están sujetos a la ley de Dios y son responsables de cumplirla. Cuando Adán pecó, según la tradición bíblica, su acción afectó no solo a los humanos, sino también a toda la creación, introduciendo el sufrimiento y la corrupción en el mundo. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, lo cual significa que la naturaleza espera el momento en que se restaure la armonía y se elimine la corrupción que afecta a todo el mundo, tanto a los humanos como a los animales. Este proceso de restauración está vinculado a la esperanza cristiana de que en el plan divino se corregirá el daño causado por el pecado y se restaurará la creación a su estado original de perfección y armonía. Esto se expresa en Romanos capítulo 8, versículo 19 y 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, con la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Un ejemplo práctico de lo que hace un animal y no se le considera como pecado es la caza para alimentarse. Los animales carnívoros cazan y matan presas para obtener comida y sobrevivir. Este comportamiento es parte de su naturaleza y no se les atribuye culpa o pecado por ello. En el mundo natural, la depredación es una parte fundamental de la cadena alimentaria y el equilibrio ecológico, y no se considera moralmente cuestionable en el sentido humano de la ética y la responsabilidad moral. En este video hemos explorado la pregunta de si los animales pueden pecar. Hemos visto que desde una perspectiva religiosa, el pecado requiere una comprensión moral que los animales no poseen. Además, no hay evidencia bíblica que sugiera que los animales sean capaces de pecar. Es importante recordar que los animales son seres vivos que merecen nuestro respeto y compasión. No debemos tratarlos con crueldad o negligencia. Debemos cuidarlos y protegerlos, tal como Dios nos los ha mandado. Podemos decir con seguridad que los animales no pecan. Son criaturas inocentes que no son capaces de entender el concepto del pecado. Debemos tratarlos con amor y respeto y recordar que son parte de la creación de Dios. Te invito a que te suscribas y le des like a este video. Recuerda que aunque te sientas caer, en Jesús hay una solución. Dios te bendiga.